Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, un nuevo programa de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Este día de hoy tenemos una invitada especial que mucho tiene que ver con la crónica sudcaliforniana. Es tan importante para nosotros los que vivimos en este estado el poder rememorar el pasado a través de esos pasajes tan interesantes que nos platican respecto a las familias de ayer, las tiendas, las avenidas, los edificios emblemáticos, las fiestas patronales en cada comunidad en la que se desarrollaban. Y es por eso que en esta ocasión hemos invitado a una extraordinaria profesionista dedicada a una actividad que es justamente la crónica. Mayrita Alicia Zamudio Grosabe nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, maestra? Muchísimas gracias. Muy bien. Bendito sea Dios. Estamos muy bien y muy contentos por la oportunidad que nos brinda para compartir con ustedes algo de lo que hacemos. Muchas gracias, Mayra. Mayra Alicia Zamudio Grosabe nació en Puerto Adolfo López Mateos, Baja California Sur, donde es actualmente pues, el santuario de la ballena gris. Su educación básica y preparatoria la cursó en aquel puerto. En el 89 ingresa a la universidad donde cursa la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Asimismo, en el mismo periodo, realiza la nivelación pedagógica en la Normal Superior del Estado. Ella laboró en esa línea aérea que todos conocemos como Aerocalifornia. Asimismo, trabajó en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos como jefe de oficina de acreditación y certificación. En el 99 ingresa a trabajar en la Secretaría de Educación Pública en el área del Centro de Comunicación Tecnológica Educativa y se integra en el 2010 al Departamento de Recursos Humanos, donde actualmente ella desempeña sus labores de filiación, registro y control docente. Ella siempre fue aficionada a la lectura y a las historias. Desde pequeña disfrutaba leyendo. Aprendió a hacerlo a los 4 años de edad. Ya en secundaria escribió algunos que otros cuentos y poemas de temas infantiles. Desde el 2015 es promotora de salas de lectura con la sala denominada La Casita de Piedra, en el Centenario, espacio cultural creado por ella misma con recursos propios. En el año 2017 decide crear un espacio en Facebook para promover la lectura, la cultura de su estado y así poder escribir y compartir relatos e historias sobre rememoraciones, pueblos, ranchos, personajes y otros temas relacionados con su amado terruño. La plataforma que Mayrita en la actualidad tiene se denomina Historias y Remembranzas de Baja California Sur. Es uno de los sitios que en Facebook ha sido más leído en el estado y en el mundo. Cuenta actualmente con 64,000 seguidores que diariamente se unen y se promueve además el turismo en el país y el mundo a través de dicho sitio. Ha colaborado también para el periódico Sudcaliforniano, en California en Línea y en La Discapacidad en Acción y revistas muy conocidas. También colaboró como coautora en el libro denominado Lo que contaban las abuelas cholleras y además es coleccionista de muñecas antiguas en las que ha montado exposiciones de manera exitosa. Interesante, toda una embajadora y toda una familia cercana también a nuestro poeta galardonado, ¿no? Alan Grosabe, ¿no? Sí, maestra, con mucho orgullo lo decimos. Fue mi tío, él era primo hermano de mi mamá, era un familiar muy cercano a ella, que desafortunadamente no alcancé a conocerlo tanto como me hubiese gustado porque claro, falleció siendo yo muy pequeñita. Entonces, él falleció en el 76, en 1976, y pues yo en ese tiempo era una niña de kinder. Entonces, lo que recuerdo de él pues fue que mi madre siempre tenía sus discos, los cassettes donde guardaba orgullosamente
sus declamaciones, estas que trajo por todo el mundo, ¿no? Claro. Sí. Bien, Mayrita, platícanos un poquito esta inquietud de expresar esta crónica de nuestros antepasados. En tu muro que tienes de Facebook, en el cual tienes 64,000 seguidores, que es extraordinaria la participación de la ciudadanía a través de esa plataforma, ¿no? Tan interesante en las redes sociales, que pues es una de las plataformas que tiene una interacción muy atractiva. Muy activa. Exacto, entonces, ¿cómo nació esa idea tuya de crear ese grupo? Bueno, mire, con mucho orgullo decimos que vamos ya arriba de 68,000. Ayer estaba viendo que ha subido en número de miembros, gracias a Dios. Las personas que ahí están lo recomiendan mucho, lo comparten y cada día se van integrando más personas para disfrutar de este espacio. Este espacio nace porque a mí siempre me gustó escribir y empecé haciéndolo en otro sitio similar, donde también se compartían cosas así, pero era más bien visual. Entonces, como lo mío es la crónica y lo he escrito, sí de repente luego como que me sentía fuera de lugar porque había personas que me comentaban, bueno, es que aquí es para poner fotos, no para poner relatos, porque así como hay personas que les gusta leer, pues hay algunas que no les gusta. Entonces pensé, bueno, ¿y por qué no crear yo un espacio propio donde sí se pueda compartir lo que a mí me gusta hacer, que es escribir de alguna manera amena y sencilla para que las personas puedan terminar de leer, maestra, porque aquí es muy importante, yo me gusta promover la lectura, por eso tenemos una sala de lectura que ahorita está en pausa, pero invitamos a la gente a que lea, pero usted sabe que para que la gente pueda leer, para que esto resulte exitoso, les tienes que ofrecer algo que les interese y que esté de alguna manera hecho de tal forma que la gente empiece a leerlo y lo termine. Entonces me propuse que lo iba a hacer de esa forma, que lo pudiera disfrutar desde un niño de la primaria hasta una persona de la tercera edad, que no pareciera algo aburrido, cansado, que fueran temas que nos gustaran a todos y que nos interesaran, como la cultura de Sud California. Bueno, es que tu estilo de cómo trabajas tus textos es un estilo muy peculiar, muy especial, que no se le da a cualquiera, y la verdad es que te permite el que puedas leer con ese ánimo que tú señalas, esas historias y remembranzas de una manera ágil, sencilla, muy amigable, pues, ¿no? Claro. Y la verdad que pues uno se da cuenta, ¿no? La interacción que tienes de tanta gente que te felicita, le agrada, te agradece y te aplaude porque desean ellos a la vez, al leer esos textos, regresarse hacia atrás, porque es un trabajo de investigación de la historia oral que tú realizas. Así es. Y es un archivo de la palabra que tú vas conservando y que el público puede hacer uso de él en cualquier momento cuando requiera alguna información adicional, ¿no? Claro, claro. Y ya entrados en esos temas, Mayrita, me encantaría que pudiéramos abordar algunos temas que han sido exitosos en tu plataforma de Facebook. ¿Cómo ves? ¿Empezamos? Claro, con mucho gusto. Me gustaría que platicáramos de la historia del Indito Cochimí, antepasado de tu familia. De mi abuela materna. Esta historia es la que da origen a todo esto. Fue la primera que yo publiqué, no en mi grupo, sino en otro, pero a raíz de esta historia y de otras que por el mismo tiempo yo subí, empecé a tener muchos lectores, empecé a darme cuenta que la gente me decía, me preguntaba, ¿y no tiene usted un sitio donde se puedan leer más cosas como esto?
¿y no tiene usted más historias así? Y no tiene... Entonces, de ahí surge la inquietud de crear historias y remembranzas. Esta es la primera historia que yo subí y es una historia muy interesante porque... Platícanos. Es una historia de cuando existían aquí inditos de aquellos que vivían en pues en el monte, porque en realidad vivían de un lugar a otro, no tenían un lugar establecido, pero dormían, pernoctaban afuera de las cuevas o se quedaban. Y es la historia de un niño que fue el bisabuelo de mi abuela materna. Fue un niñito, un indito cochimí, asumo yo, porque fue de la región norte. Entonces, este niño es una historia, la de él, que se ha ido contando por generaciones en mi familia, por muchas generaciones, que pues es una historia triste, pero es interesante porque como esta debió haber habido muchas historias con respecto de estas personas que fueron nuestros antepasados. Este niño fue una historia que él le narró a sus hijos cuando crece, de cómo a él lo secuestraron, se lo llevaron del lugar donde él estaba con sus padres. Entonces, contaba él que al ser un niño pequeño, debió tener unos 6, 7 años, y estaba el niño moliendo semillitas en un metate, se había quedado ahí porque sus padres habían salido de cacería, la familia que lo acompañaba de adultos habían salido y a él lo dejaron por seguridad porque era peligroso traerlo con ellos porque se adentraban en el monte, entonces había mucho por esa región llamado león de la sierra que le llaman, que es un animal, que es un felino, que hasta la fecha existe, pero atacaba mucho al ganado, atacaba a las personas, a los niños, ¿no? Indefensos, y al niño lo dejaron ahí los padres, encomendándole que no se fuera, que esperara ahí porque ellos iban a regresar. En esas estaba, y en donde él vivía, bueno, en donde estaba en ese momento su asentamiento con sus padres, había enfrente una zona que era como una laguna seca, donde no había nada ahí, y el niño era como un llano. Entonces ve a lo lejos que vienen unos vaqueros, 2 a caballo, levantando polvadera, y el niño los ve y se asusta porque pues le atemorizaba mucho a él y a todos los, me imagino que a todos los de los mismos indígenas, pues la cercanía del hombre blanco, de los caballos y esto, y el niño sale corriendo a través del llano y lo ven los vaqueros, entonces lo empiezan a seguir a caballo y con una reata van y lo lazan y lo capturan. El niño estaba desnudo porque así andaban los indígenas, ¿no? Y se lo llevan porque me contaba mi abuela que se lo echaron a la suerte los vaqueros estos. Dice, a ver quién se lo gana, y el que se lo gane se lo lleva de esclavo, ¿no? O de trabajador para su rancho. El señor que se lo ganó, porque lo echaron a la suerte a través de un volado, el que se lo gana se puso muy contento porque dice, no, es que yo lo quiero porque yo no tengo hijos, yo solamente tengo hijas, entonces yo quiero un hijo, siempre he querido un hijo, y este niño yo lo voy a criar como si fuera mi hijo. Y se lo lleva. Y es un episodio muy triste de su vida porque lo arrancan de su raíz y nunca más vuelve a ver a sus padres. Termina de criarse con esta familia que en un principio, bueno, si bien no lo trataron mal, pero para poderle quitar el estado salvaje en que él estaba, tuvieron que ponerlo en una jaula. Ah, caray. Ahí estuvo meses viviendo en una jaula porque el niño era muy bravo y se les aventaba con cuchillos, con piedras, con lo que podía. Claro. Atacaba a las niñas de la familia. Entonces tuvieron que guardarlo en un tiempo, darle de comer solo lo que él quería, que era carne cruda, raíces, pescado crudo. Él comía lo que comían ellos, ¿no? Y de esa forma lo fueron
si bien, no sé si esté bien decirlo así, pero lo fueron como domando un poquito porque él era salvaje. Entonces se dio cuenta con el paso del tiempo que ya no iba a volver con los suyos. Claro. Y cuando ya la familia ve que ya el niño estaba un poco más tranquilo, lo sacan y lo llevan, le cortan el cabello, lo cual a él le dolió mucho que le hubieran cortado el cabello. Le ponen ropa porque dicen que la ropa se la quitaba, también la rompía y se la quitaba, él no sabía usar ropa. Pero luego tiene que aprender y aprender también a hablar el idioma porque no hablaba el idioma. Lo llevan, lo bautizan y lo bautizan con el nombre de Pedro Damián Rodríguez, que era el nombre de su padre adoptivo. Ok. De Pedro Damián Rodríguez surgen todos esos Rodríguez que fueron antepasados de mi abuela materna, pero cuando el niño crece y se casa, esta historia se la cuenta a sus hijos y les hace prometer que siempre va a ser contada y que nunca se va a olvidar su origen de indígena. Muy bien, Coche. Excelente. También creo que participas, tengo entendido, en diferentes exposiciones que te han invitado, como en el Museo de Plata del Triunfo. Has tenido exposiciones de tus muñecas, que tienes una colección muy amplia de sí. muñecas, ¿no? Que tratas de prevalecer esa cultura que hace muchos años existía en las familias, de cómo les amanecían las muñecas. También te han invitado a hacer exposiciones, ¿verdad? Sí, claro. El gusto por las muñecas antiguas y por los juguetes en general antiguos me viene porque me gusta mucho todo lo que es antiguo, me gustan mucho los objetos también de otros tiempos, y las muñecas en especial siempre me gustaron, pero estas creo que son muy especiales porque tienen ese encanto de los tiempos pasados, porque están hechas de materiales que existieron y ya no existen. No, pero lo más importante aquí que yo veo de ti es que tú confeccionas los vestidos de ellas, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones sí, en otras trato de conseguirles la ropita que sea lo más parecido a lo que usaban ellas en sus buenos tiempos. Claro. Y tengo por ahí algunas piezas que tienen más de 100 años ya. Sí, es una colección extraordinaria la tuya, ¿no? ¿Cuándo la vuelves a montar? Ahorita todavía no tengo una fecha porque estamos esperando que pase un poquito lo de la pandemia. Muy bien. Que baje un poquito para volver a montarla, porque sí hay planes para volver a ponerla en la Casa de Piedra del Centenario, que es un pequeño centro cultural que tenemos ahí adaptado familiar. Y ahí hacemos exposiciones, así como hemos expuesto muñecas de sololoy, de pasta, de porcelana, de plástico inflado, de plástico duro, de los diferentes materiales que han ido evolucionando. También hemos puesto exposiciones también de esta icónica muñeca también llamada Barbie, ¿no? Que preciosa. Que la Barbie, ¿qué niña no conoce a la muñeca Barbie? No podía faltar en esta colección con las Barbies primeritas de las que salieron. Tengo el modelo número 4 de Barbie. Excelente. También me llama mucho la atención en tus remembranzas y crónicas un personaje emblemático. Bueno, a mí me tocó en la infancia, yo la conocí, pasaba por mi casa, se paraba, pedía en ocasiones café, y es un personaje que la podías ver en el mes de agosto, impecablemente peinada con sus gorros y su abrigo, la Mariana. Platícanos, por favor, de ese tema. Mariana es un personaje que a mí en lo personal me impactó mucho su historia. Yo una vez siendo muy jovencita, tendría unos 16 o 17 años, que encontré en casa de mi madre una revista con una reseña
de la vida de Mariana, y a mí me impactó mucho porque cuando yo la recordaba a ella como este personaje que lo llegué a ver en 2 o 3 ocasiones en el mercado Madero, una vez y otra vez afuera de la catedral. Ahí yo la vi, pero en esa ocasión me llamó la atención mucho la forma en que ella vestía, porque era parecía así como... Tipo francés, ¿no? Sí, parecía, era un personaje ya nada más de verla, pues ese montón de collares de colores, pulseras, sus plumas en sus gorros, su sombrero grande, su maquillaje demasiado intenso, sus chapetes, y se ponía una puntita. La cruz, ándale, en la frente, ¿no? La cruz roja en la frente, pero era una señora que llamaba mucho la atención porque era una persona muy... Que se veía diferente a las demás personas. Pero ¿de dónde sale ese personaje? Mariana, mire, en esa ocasión que yo leí eso de la vida de ella, me nació la inquietud de querer conocer y saber más de ese personaje, porque dije yo, bueno, algún día alguien me platicará de dónde, y estuve buscando y nadie me sabía decir más que, bueno, la señora que andaba en la calle, como dice usted, que iba y venía, pero hasta ahí. Y una vez que ni siquiera yo estaba buscando esa historia, pasaba yo por una calle de una colonia, de la colonia Cárdenas, acá. Sí, para lejos, el 5 de mayo hacia arriba. Porque andaba yo en otros asuntos y veo que está un carro antiguo en la calle de un taller frente a un taller mecánico. Entonces me bajé y le digo al del taller, oiga, ¿me permite que le tome unas fotos a este carro? Porque me llama la atención que es un carro muy bonito, que debió haber sido muy bonito y es antiguo. Y me dice, sí, cómo no, ese carro fue de mi abuelo trabajó en la Perla de la Paz, y cuando lo liquidaron, se lo dieron como parte del pago de su liquidación. Me dice, este carro tiene historia, y me contó un poco de la historia del carro, y me dice, y yo también tengo historia, porque yo soy bisnieto nieto o bisnieto de Mariana. Me dice, ¿se acuerda de Mariana, aquella señora que? Ah, sí, claro. Le dije, entonces usted me puede platicar de la vida de ella. Y me dice, la que le puede platicar es mi mamá. Me manda a su casa, voy con la mamá, y la mamá me dice lo que ella sabía de ella, porque convivieron mucho con ella. Me dice, pero la que te puede contar bien su historia es la hija de ella. Y me dio la dirección. En ese momento me fui, busqué a su hija, y la señora amablemente aceptó la entrevista, a compartirme algunos datos interesantes de su mamá. Y en esa casa fue donde pude volver a ver aquella revista que yo había visto en mi adolescencia, que la reseña la había escrito Carlos Domínguez Tapia. Sí. En aquel entonces. ¿Pero por qué esa personalidad de ella? ¿Qué te decía su hija? Ella fue un personaje muy importante en su tiempo. Ella fue una reina de belleza. Mariana era originaria del Triunfo. Y desde muy pequeña llamaba mucho la atención porque era una niña y posteriormente una jovencita muy bella. Ella tenía una belleza muy espectacular para el tiempo en que le tocó vivir. Era una mujer que llamaba mucho la atención porque tenía una belleza muy especial que, observando yo las pocas fotos que pude ver de ella, veo que te recuerda a la belleza de aquellas emperatrices europeas que había en aquellos años, ¿no? Su tipo de cara, la forma de cómo se peinaba y esto, era una mujer muy bella. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué ella formó esa personalidad como extraviada, como perdida? Ella, bueno, en su juventud, ella, según me contaron, fue en varias ocasiones la elegían para representar a la Virgen de las fiestas patronales
del Triunfo, que en ese tiempo pues estaba en auge, hacían unas fiestas muy grandes Claro. y a las que asistía mucha gente de La Redonda, y a ella siempre se la pedían a sus padres para interpretar a la Virgen. La Muy bien. vestían de la Virgen y la paseaban en el pueblo y todo, por la belleza que ella tenía. Y sale un concurso, sale una convocatoria por parte de la Perla de la Paz para elegir a la reina de la primavera, se llamaba. Entonces podían participar todas las jovencitas que quisieran de aquí de La Paz y de los lugares aledaños. Ella viene y se inscribe a ese concurso y felizmente resulta la ganadora. Cuando don Antonio Rufo la ve y ve que tiene mucho potencial, porque Sí. es una muchacha muy guapa y muy desenvuelta, entonces surge la convocatoria, después de que ella gana Reina de la Primavera, surge la convocatoria para sacar a una señorita que se llamaba Reina de Reinas, a la que invitaron a todas las reinas del país para concursar en este concurso, era de belleza. Entonces, don Antonio y su esposa deciden que la van a llevar a ella a participar, y ellos la llevan a la Ciudad de México. Esta era por el centenario de la independencia de México, y la coronación sería a cargo del presidente Porfirio Díaz. Entonces es un concurso grande que se hace, donde van chicas de todo el país. Claro. Pero cuentan que Mariana pues inmediatamente arrasó, porque era Muy bonita. una mujer muy bonita. Entonces no le costó nada de trabajo ganar ese concurso. Y lo ganó. Y lo ganó. Entonces fue algo así como un tipo Señorita México, porque Claro. concursó con todas las del país. Todo un sueño completamente, un sueño que conquista el universo, ¿no? Así es. Cuando regresa, pues regresa muy encumbrada, porque viene con la corona y el cetro de la Reina de Reinas de México, coronada por Porfirio Sí, Díaz. claro, y todo. claro. Existían fotos de Muy. eso, pero no sabemos dónde quedaron. Me dice su hija. que esas fotos se las llevó Carlos Tapia y ya no supieron Ok. qué pasó con ellas, donde la está coronando Porfirio Díaz. Ajá. Después de eso, Mariana empieza a ser pretendida por muchos hombres de dinero. Ella, pues debido a la belleza y a la fama que agarró en ese tiempo, empieza a ser asediada y cortejada pues por muchas personas, hombres poderosos Claro. que había en este tiempo, y pues ellos la colman de muchos regalos, la invitaban. Bueno, el caso es que ella tuvo su época de esplendor y de pues era algo, me imagino que vivir como un sueño, ¿no? Claro. Lo que a ella le estaba pasando. Y entonces ella decide que con el que se va a ir, no sé si se casó, pero con él tuvo un hijo, es con un muchacho que se llamaba Martín Salgado, que era hijo de Dionisia Villarino. Ah, ok. Este muchacho creo que era el hijo mayor de Dionisia Villarino, así, originario de Todos Santos, y con él tiene a su hijo mayor, porque ella tuvo un hijo también, que también se llamó Martín Salgado, y con él tuvo a ese hijo. Desafortunadamente este matrimonio no prosperó y se deshizo, y después Mariana conoce a otra persona que supuestamente a él le atribuyen el daño que le hizo a ella. Ella pasó como por unas depresiones, tuvo problemas de depresión, Sí. pero se dice que este hombre con el que ella después llegó a vivir, la maltrataba, la golpeaba y además se drogaba, y se dice que también la drogaba a ella, o sea, le daba droga. Okay. Entonces, ella, por depresiones y porque él la trataba muy mal y todo, también se drogaba y se drogaba, y se cree que esto haya sido
lo que a ella le afectó. Mentalmente su formación, ¿no? Así es, porque Ok. ella tenía periodos de lucidez, tenía periodos largos de lucidez y tenía otros periodos largos también Claro. donde no tenía lucidez. Entonces, en este tiempo cuando mucha gente dice, es que hacía mucho calor y salía con sus abrigos. Ella tenía una cantidad de abrigos, de pieles, de sombreros, de joyas, Claro. de muchas cosas que se las habían regalado sus admiradores. Entonces las sacaba y se las ponía en cualquier tiempo y así se veía, era como todo un personaje, ¿no? Claro. Entonces Terrible, ¿no? En fin. y dicen las personas que la llegaron a tratar que tenía una plática muy interesante cuando Claro. tenía sus periodos de lucidez. Qué interesante. A ver, Mayrita, ya por último, para cerrar nuestro programa, hay dos personajes muy extraordinarios del área de San Pedro que me gustaría que las platicaras rápidamente Sí. para cerrar nuestro programa, las cuatas de San Pedro. Esa fue otra historia que me costó un poquito de trabajo conseguir, pero finalmente logré la entrevista con la hija de una de ellas, que ya falleció también. Estos personajes, muchas veces lo único que sabíamos era que iban y venían caminando a San Pedro, raite. pero nada más. Aquí también hay una historia triste detrás, se puede decir, pero bonita. Ellas fueron unas niñas que nacieron, fueron las hijas número 13 de un matrimonio ya mayor. Ok. Nacieron en 1908 y ellas, fueron criadas por sus tíos porque falleció su madre en el parto y luego al tiempo fallece su padre y quedaron al cuidado de un tío que era un rico hacendado de ahí de San Pedro. Y el motivo por el que ellas se vuelven así y pierden la razón es porque una de ellas, que se llamaba María, se casa con un hombre que este señor, ella tenía muchos problemas con él por cuestiones de celos y esto, y en una vez que se pelean, él se va y ella quiere suicidarse y va y come mucha goma de este árbol que le llaman torote. Entonces, con la intención de suicidarse. Pero resulta que lo único que logra es que es tóxica la goma esta y le causó problemas a nivel mental. Pero como ellas eran de esos gemelos que lo que le sucede a uno le sucede al otro y siente lo que le pasa a uno, si uno está triste, el otro también. Eran muy apegadas desde que nacieron. La otra hermana, como ve que su hermana quedó mal, ella también empieza a estar mal, mal. Y el caso es que pues estas mujeres terminan bajo el cuidado luego de sus hijas, de sus propias hijas, porque las dos tuvieron hijos también. Y iban y venían a La Paz, porque acá en La Paz estaba la hija de una de ellas y decían ellas que venían a verla. Entonces iban, venían y se volvieron... Y siempre pidiendo un aventón, siempre las veías. Se volvieron personajes pues emblemáticos de la orilla de la carretera. Sí, con sombreros, ¿no? Todo mundo las recuerda. Había veces que andaban pues de mal humor y agarraban a pedradas a la gente, pero bueno, no le hacían daño a nadie, ¿no? Era parte de su forma de ser, ¿no? Y bueno, es una historia triste porque cuando fallece una de ellas, justamente al mes fallece la otra. Y están sepultadas las dos ahí en San Pedro, ¿verdad? Juntas como siempre quisieron estar. Ellas nunca pudieron vivir una separada de la otra y lo que le afectaba a una le afectaba a la otra. Son de esas cuestiones que no se explica la ciencia, pero que suceden. No, pues muy bonito, mi agradecimiento por ti, tu tiempo, y también recomendarle al público pues que está en la plataforma del grupo Historias y Remembranzas de Mayrita Gorosabe, que pueden continuar viendo este tipo de crónicas que ella dirige. ¿Algún detalle que quieras? Bueno, pues solo me resta agradecer por el favor de habernos invitado a compartir aquí un ratito de charla con ustedes. Ojalá que cuando tengan un tiempecito puedan
visitar nuestro sitio. Además de este tipo de historias, van a encontrar fotos muy bonitas, fotos antiguas, fotos de lugares muy bonitas, de muy bonitos lugares de aquí de Baja California Sur, nuestra cultura gastronómica, nuestros paisajes, nuestros atardeceres, nuestros amaneceres, nuestras costumbres, todo lo que implica nuestra Muchas cultura. gracias. Y pues muchísimas gracias, maestra. A ti. Es un honor para mí poder estar aquí. Al contrario, con un ustedes. gusto. Agradecida. Gracias.